Bueno, muy bien, ya está con nosotros el doctor Marcelo Arancibia, que, bueno, muy gentilmente ha accedido a nuestra invitación, dirigente político del GEN, bueno, con una trayectoria política aquí en la provincia bastante importante. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, un placer estar con vos. Bueno, espero que se sienta a gusto y, bueno, podamos charlar de temas importantes que hacen al día a día de la provincia de San Juan. Sí, muy contento. Todavía me dura la alegría del resultado electoral del 2 de julio, así que acá estamos, dispuestos a la conversación. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a comenzar con eso, doctor. De lo que pasó el pasado 2 de julio, bueno, aparte de la alegría, ¿cuál es el análisis que se hace de todo del resultado y todo lo que pasó? Bueno, los resultados no se construyen de un día para otro. Llevan un tiempo, un proceso, mucho trabajo y una gran voluntad de ir construyéndolo día a día. Yo creo que lo que pasó el 2 de julio es producto de todo eso. En lo personal, nosotros nos sentimos muy contentos por este resultado electoral porque era lo que nosotros hace mucho tiempo veníamos trabajando de lograr la alternancia política en la provincia de San Juan. Advertíamos que nuestra sociedad iba en un camino contrario a la consolidación de la democracia, de garantizar las libertades, la igualdad de oportunidades, porque, bueno, había un gobierno que con el paso del tiempo iba desmantelando un sistema republicano y con esto afectando esa calidad democrática y esos derechos de la libertad y de la igualdad, y que había asumido en los últimos tiempos un rostro que iba convirtiendo ese gobierno en un régimen con características que estaban afectando a la convivencia democrática y estaba, bueno, tomando a la ciudadanía no como el objeto o sujeto del proceso político, sino como un mero instrumento para perpetuarse en el poder. Bueno, que a mí con esto se acabó. Claro, con este resultado electoral se puso fin a ese 20 años que tuvo su... Usted bueno, lo utilizó en una de las cartelería, digo. Sí, había que terminar con este proceso político, teníamos que ir hacia una provincia sin corrupción y creo que, bueno, en lo que respecta a nuestro aporte a esta victoria, lo fue fundamentalmente en el plano del debate político, en ir desmontando con un discurso, bueno, un relato que es el del oficialismo, que terminó siendo, a mi entender, muy falaz y muy descreído por la sociedad. Falaz porque, bueno, las argumentaciones falaces son aquellas que dicen medias verdades y medias mentiras. Este gobierno comenzó hace mucho tiempo a decirle a la sociedad sanjuanina cosas que no eran ciertas o no eran del todo ciertas sobre un supuesto bienestar y un buen orden y administración de la cosa pública, y descreído porque, bueno, hace ya mucho tiempo que se había construido en la sociedad una nueva mayoría que estaba dispuesta a poner fin lo que era un gobierno que ya había perdido credibilidad. Te cuento una anécdota que para nosotros, para mí en lo personal, y seguramente para Marcelo Rego nos tocó mucho. El último día hábil de tribunales del año pasado, 30 de diciembre del 2022, yo estaba terminando el año tribunalicio y me lo encuentro en la esquina de tribunales a Marcelo Rego. Y nos pusimos a conversar debajo del reparo de la sombra, porque hacía un calor de aquellos. Y se para una persona con la chaquetilla típica de ser un trabajador de la salud, y nos dice, miren, yo sé quiénes son ustedes no saben quién soy yo, lo único que les pido que si llegan al gobierno sean dignos de la confianza que la sociedad va a depositar en ustedes. Esa charla así en la calle que tuvimos con esta persona me quedó a mí muy adentro para la reflexión, porque... Le tocó muy de cerca. Claro, porque es lo que nos estaba diciendo, que ya no consideraba a este gobierno digno de confianza. Y la confianza, el poder lo pierde cuando comienza a desviar el objetivo de por qué estás gobernando. Creo que la soberbia, el abuso de poder,
la escasa o nula transparencia en la administración de las cosas públicas hizo que, bueno, ya en el 2021 uno advertía de que la gente ya no confiaba y ya no veía a este gobierno como digno de esa confianza. Sí. En el 2021 ya el escenario era propicio para la oposición. No se entendió, no se logró la unidad de la oposición, pero fíjate que si vos sumabas los votos de Juntos por el Cambio más Consenso y Chigualasto, en porcentaje fue similar a lo que Juntos por el Cambio, Unidos por San Juan, sacamos el 2 de julio, el 51-52%. Y el oficialismo estaba en el 44%. Es decir, ya la masa crítica de esa nueva mayoría ya existía en el 2021 y lo que nosotros teníamos que hacer como dirigentes políticos es construir el instrumento, que era la unidad, adosarle el discurso y la confianza para que ese 51-52%, bueno, nos diera el voto y ahora nos está pidiendo, nos está exigiendo que seamos dignos de esa confianza que hemos recibido en las urnas. Ahora bien, ¿por qué este resultado del pasado 2 de julio, doctor, no se dio el 14 de mayo? ¿Qué entiende usted? ¿Qué análisis hace? Bueno, yo creo que el 14 de mayo las elecciones se municipalizaron. Hay una fuerte tendencia de cierta dirigencia política de subestimar al elector, como que es fácil ashearlo a posiciones que a la dirigencia política le interese, pero que la sociedad tiene otra perspectiva. El 14 de mayo ganaron las intendencias aquellos dirigentes que hace mucho tiempo vienen trabajando, que hicieron una campaña muy visible, que invirtieron muchos recursos y la gente, bueno, votó en función de lo que se le ofrecía en los departamentos. El problema fue que el Tribunal Electoral, en su, bueno, más que sesgo, es parte del Poder Judicial y el Poder Judicial en la provincia de San Juan ha venido en estos 20 años perdiendo su independencia del poder político de turno, bueno, comete más que un error, un daño institucional que fue de desdoblar las elecciones de gobernador y vice con las diputados provinciales e intendentes, claro. Porque si las elecciones hubieran sido todas juntas el 2 de julio, como había propuesto, por ejemplo, en Tucumán, que es un caso muy similar al de San Juan, cuando la Corte decidió la suspensión de la elección de gobernador y vice, bueno, otro hubiese sido un resultado porque creo que la fórmula gobernador y vice hubiese arrastrado a lo municipal, pero fundamentalmente a los diputados provinciales. Y hoy tendríamos una Cámara seguramente más acorde a ese 51-52% que sacó la oposición y no lo que hoy tenemos, que es un tercio. Ahora, también hay que entender que la sociedad, el 14 de mayo, como optó más por lo municipal, también hizo una expresión interesante y que hay que respetarla, porque en definitiva premió con su voto a aquellos dirigentes que consideraba que, bueno, o tenían la posibilidad de repetir mandato o era la renovación que se presentaba en su distrito. El daño se hace a nivel diputados provinciales. Claro. Esa elección se debió haber suspendido y, como dice la Constitución de San Juan, se debió haber hecho en conjunto con la elección de gobernador y vice. Entonces hoy habría una correspondencia, que era lo que el constituyente del 86 preveyó cuando hizo el diseño arquitectónico del poder en San Juan, que la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo tuvieran una relación en cuanto a la representatividad. Lo que hace el Tribunal Electoral es romper esa representatividad, y eso es grave. Es grave porque ahora queda en manos de una oposición que va a tener las 2/3 partes de la legislatura, pero que no tiene la representatividad electoral, entender que va a tener que colaborar con el Ejecutivo y no ponerles palos en la rueda. Bueno, en ese tema puntualmente, ¿se va a hacer difícil para Orrego gobernar con una Cámara en contra, digamos? No debiera hacerlo, como todos dicen. Claro, no debiera hacerlo si la oposición a partir del 10 de mayo respeta la voluntad popular y asuma que carece de la legitimidad que da esa representatividad. Porque yo insisto, una cosa era la elección de los intendentes, que bueno, está bien, la sociedad votó según su realidad departamental. Era distinta también. Era distinta, sí. Pero los diputados proporcionales y los diputados departamentales perdieron su vinculación con el Ejecutivo. Entonces acá tenemos una crisis, va a haber una legislatura cuya legitimidad ya no es el 100% pura, y porque no refleja la verdadera representatividad que la sociedad votó el 2 de julio. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, haciendo una política arquitectónica, correcta, respetuosa de la voluntad popular. Entonces, 2/3 de los diputados que va a tener la oposición en San Juan,
que no tiene nada que ver con el resultado del 2 de julio, bueno, colabore y esté dispuesta al diálogo, a la conversación y a los acuerdos con un Ejecutivo que viene a cumplir un mandato que la sociedad le ha dado. Acá no se ha votado mantener la política del gobierno que ha perdido, sino hacer reformas. Claro. Y esas reformas, bueno, van a tener que ser discutidas en la legislatura, pero lo que no puede ocurrir es que se convierta la oposición en un impedimento para que la voluntad popular no se vea reflejado. Por ejemplo, un caso, derogar la ley de lema. Hay que interpretar que en ese 51-52% que saca Unidos por San Juan, viene implícita la derogación de la ley de lema. Si la oposición a partir del 10 de diciembre no quiere derogar la ley de lema, bueno, evidentemente no está entendiendo lo que la sociedad ha votado el 2 de julio. Bueno, con respecto a este tema, sí o sí tiene que pasar por la Cámara, la derogación. Sí. Tiene que tener la aprobación de la Cámara. Tiene que la legislatura, bueno, es quien sanciona las normas y deroga normas vigentes. El sistema republicano de división de poderes, de pesos y contrapesos, donde cada uno de esos órganos tiene un rol, bueno, le da a la legislatura la potestad de legislar. Ahora, como se ha perdido esa vinculación de la representatividad, eso tiene que ser suplido. Esa falta de legitimidad de origen de esa mayoría que va a tener la oposición, bueno, debe ser suplido a través de una legitimidad en el ejercicio. Por lo tanto, la legislatura tiene que tener la voluntad política de no defraudarle a la sociedad. Claro. Bueno, ahora la pregunta, Marcelo, es ¿qué se viene para San Juan? Teniendo en cuenta lo que pasó, el resultado, desde su punto de vista, ¿qué se viene para San Juan? Bueno, el hecho de que haya una alternancia es muy importante, porque no es bueno que una provincia o un municipio sea gobernada 20 años consecutiva por las mismas personas, por la misma fuerza política. Esta es la belleza de la democracia, ¿no? La posibilidad de que, bueno, hoy la oposición tenga la oportunidad de gobernar y llevar adelante un plan que no significa empezar de cero. Ninguna sociedad democrática, los gobiernos que llegan empiezan de cero. Claro. Esto es bueno aclararlo, ¿no? Porque la gente común, la gente en la calle, tiene cierto temor, no todos, de decir qué va a pasar, qué va a hacer este nuevo gobierno, cómo vamos a estar. Claro. Justamente a eso era la pregunta. Nadie empieza de cero. En Córdoba hay un dicho muy gracioso que cuando se produce el cambio de gobierno de color político se dice, bueno, nadie viene a hacer adanismo por Adán y Eva. Es decir, como si como si la vida institucional de una provincia naciera a partir del 10 de diciembre del 2023. No, hay una continuidad de un Estado de Derecho que, bueno, hay que respetarlo, pero acá hay que hacer, entiendo yo, reformas importantes para consolidar y mejorar ese Estado de Derecho y mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas. El gobernador electo ha manifestado que, por ejemplo, en materia electoral va a mandar el proyecto de derogación de la ley de lema, tendrá que debatir el sistema político sanjuanino, cuál es el mejor sistema que nos tenemos que dar para garantizar la representatividad popular en sus órganos de gobierno. También, por ejemplo, ha planteado devolver a la redacción de la Constitución del 86 respecto al tema de las reelecciones para que no se den más estas confusiones o estas malas interpretaciones para perpetuarse en el poder. Lo que yo creo que, bueno, atrás del voto mayoritario que ha tenido la oposición hay un mensaje muy claro de la sociedad que hay cuestiones que no pueden seguir como están. Esto de que no tenemos un sistema republicano con órganos claramente independientes uno del otro. En materia judicial habrá que trabajar mucho en modificar la ley del Consejo de la Magistratura para asegurarnos que las ternas de jueces, de magistrados, de fiscales que llegan a la Cámara de Diputados, bueno, realmente sea una verdadera zaranda para lograr la mejor idoneidad, que no es solamente saber de derecho, sino también tener la integridad y la independencia de criterio para no convertirse en un alfil del Poder Ejecutivo. Bueno, esto en lo político, pero en las otras áreas, usted, le pregunto porque, bueno, usted forma parte del gobierno, ha estado participando con un sublema en este frente, pero en lo social, en educación, en salud, ¿qué se puede saber o qué estima usted que puede pasar? ¿Cómo se viene? ¿Cómo vamos a estar? Bueno, en la campaña hubo un debate muy sotellado, pero debate al fin con respecto al tema de las prioridades. Sí.
Porque hay muchas falencias, doctor. Muchísimas. En salud hay muchas falencias, en educación salud, también. En educación, en seguridad, en promoción social, en apoyar al sector privado para que el sector privado crezca y genere más puestos de trabajo. Hay un mundo de cuestiones que están ahí para debatirse. Ahora, lo que yo creo que entre lo que se discutió mucho en la campaña era el tema de las prioridades, porque nosotros tenemos desde el 2003 a la fecha un Estado que ha crecido enormemente, se ha más que multiplicado en la provincia de San Juan. La presencia del Estado en la economía sanjuanina es enorme, esencial. Si hacemos un ejercicio imaginario y el Estado sanjuanino desapareciera, bueno, seguramente esta provincia de 800.000 habitantes sería solamente habitable para menos de 100.000. Entonces, bueno, creo que el tema de las prioridades del rol del Estado va a ser un tema que va a debatirse mucho. Vos fijate que los servicios que vos has mencionado, educación, salud, seguridad, son muy deficientes. A pesar de eso, la presencia del Estado está en todos lados. Y en realidad acá hay que... Claro, tiene que estar en todos lados. Claro, hay que debatir si el rol de ese Estado. Un Estado que parece que te quiere dar todo, pero que en realidad por otra vía te quita todo. Mientras el Estado, por ejemplo, te pretende en materia de cuestiones sociales, te regala, no sé, zapatilla, te regala bicicleta, viaje de estudio, la educación no garantiza que los chicos aprendan a leer y escribir correctamente, comprender un texto o saber diferenciar o manejar las 4 operaciones básicas de la matemática. Entonces, aquello que el Estado te da, te lo quita por otro lado. Por ejemplo, en materia de salud pública, el Estado se ha dedicado, este gobierno, y ha construido muchos hospitales, y están algunos en construcción, pero la gente te lo dice, estos hospitales están vacíos, porque no hay personal de salud. Y es que el gobierno confundió la salud pública únicamente con la construcción de edificios de salud pública, lo cual hay que hacerlo, pero eso hay que llenarlo no solamente con instrumentales, sino también con personal, recursos humanos, que es lo que no hay. Bien pagados también. Bien pagados. Las últimas decisiones de la salud pública en provincia de San Juan era una especie de importación de 200 médicos, con lo cual te da la pauta de que está fracasando el tema de los residentes que durante la campaña del 14 de mayo hicieron paro y reclamo porque cobraban migajas, parte de la nación, parte de la provincia, y bueno, ahí está el semillero de la salud pública sanjuanina. Es decir, yo creo que se viene un gran debate con respecto a este tema de las prioridades. Yo en la campaña decía que el gobierno confundía esto de gobernar con ser un promotor de espectáculos deportivos o artísticos. Cuando organizan estos eventos internacionales están hasta el último detalle pendientes de que no falte, pero en materia de salud, de seguridad y educación, bueno, esos detalles no están. Entonces hoy que estamos padeciendo un frío muy intenso, bueno, muchísimas escuelas en San Juan, los chicos han tenido que protestar porque pasaban frío, porque no estaban los vidrios, porque las puertas no estaban arregladas. Entonces, hay cuestiones que creo que la sociedad dijo, bueno, esta gente le da prioridades a otras cosas y no a las que son esenciales para nosotros. Y de ahí viene también, en gran parte, la explicación del cambio de gobierno. Perfecto. ¿Usted está dispuesto a colaborar en el caso de que Marcelo Orrego lo convoque a integrar el gabinete en alguna área específica? Cuando después de la elección del 2021 comenzamos a charlar y a crear ámbitos de confianza, de conocimiento y diálogo con la gente de Juntos por el Cambio, siempre hablamos de cómo íbamos a hacer para ganar las elecciones y tener esta posibilidad que se ha dado el 2 de julio de ser gobierno. Nunca las conversaciones fueron distribución de espacio de poder o de cargos. Y el 2 de julio la sociedad se ha pronunciado contundentemente a favor de la fórmula de Orrego Martín. Yo creo que nosotros ya le hemos manifestado nuestro acompañamiento, nuestro apoyo, pero también decirle lo siguiente, y se lo he dicho a él, a Marcelo Orrego y a Fabián Martín, ellos tienen que tener la tranquilidad de poder armar su gabinete y convocar a las personas de que ellos consideran
no solamente de su confianza, sino también con las capacidades necesarias para llevar adelante un gobierno que va a tener sus complicaciones. Estas, por ejemplo, de no tener lo que debiera tener una mayoría en la legislatura. El tema nacional, estamos convencidos que Juntos por el Cambio va a ganar las elecciones nacionales, pero también hay que decir de que van a ser años muy difíciles porque no se puede seguir viviendo con esta inflación o con un dólar que no tiene techo. La economía hay que arreglarla. Claro. Entonces va a ser un gobierno que va a necesitar mucha empatía con la sociedad y la sociedad va a tener que darle un gran respaldo. Y la política también tiene que darle la tranquilidad a quienes han sido electos de poder armar su equipo de trabajo y llevar adelante su gobierno. Nosotros en este sentido no estamos ni reclamando ni pidiendo, simplemente apoyando. Pero está dispuesto, no me contestó la pregunta. No, bueno, sí, creo que hay que dejar que Marcelo Rego y Fabián Martín convoquen a las personas que ellos consideren. Si estamos o no estamos, para nosotros no es un tema de preocupación. En el caso que lo convoquen, ¿usted aceptaría? Todos nosotros estamos apoyando y acompañando a este gobierno, teniendo o no teniendo cargo en el gobierno. Bueno, después lo vamos a invitar, doctor, para que hablemos un poquito del ámbito nacional, que también es interesante saber el análisis, las perspectivas de lo que puede pasar. Ya estamos prácticamente a un mes de las PASO. De las PASO, las generales, y bueno, también San Juan no pierde, digamos, su protagonismo en lo que puede llegar a pasar. Así que lo comprometemos para que... Va a ser un placer. Nos pueda visitar en un próximo encuentro, ¿puede ser? Sí, por favor. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias a vos, Jesús. Bueno, muy bien. El doctor Marcelo Arancibia, entonces, aquí en diálogo con nuestro programa, A Fondo, aquí en Canal 34. Bueno.